caballeros, damas y caballeros, pues. Mi nombre es José Orlando Izquierdo Fune, pero mi nombre de batalla es Lalo Izquierdo. Entonces, para llevarles hacia ustedes una clase práctica de percusión, en este caso el cajón. Y para hablar un poco del cajón tenemos que remontarnos un poco hacia la historia, ¿no? Entonces, cuando llega la mano de obra africana en los barcos negreros, vienen también los containers de madera que protegían el producto cuando transportaban a otros sitios del mundo. Y especialmente venían la mano de obra esclava, o sea, mano de obra africana esclavizada obviamente, y los containers venían al mismo tiempo. Entonces ellos se familiarizaron en la ruta, en el camino, en el transporte, en los barcos, ya se familiarizaron ellos. Y muchas veces tocaban algunos ritmos halagando a sus dioses, halagando a la naturaleza y a su propia cultura. Entonces, cuando llegan a América, construyen algunos, ya negros libertos, especialmente los ladinos, construyen tambores, pero ese tipo de tambores les servía a ellos como sistema de comunicación a distancia. Y cuando pues la clase dominante, especialmente la iglesia, se da cuenta de que ellos se comunicaban por intermedio de la percusión, le quemaron los tambores. Y ahí es donde ellos recurren a la madera, especialmente los containers de madera que protegían el producto en los barcos, en los puertos. Ellos trabajaban mucho con este tipo de madera. Y los envases, obviamente sin nada, los envases vacíos los utilizaban como percusión. Pero más o menos en cierta parte de África utilizaban un cajón piezado aproximadamente de 1 metro por 1 metro. Y ese cajón ellos lo percutían, el músico se sentaba sobre el cajón a horcajadas, como obviamente estoy sentado yo, tocaba con las manos y luego con los pies. Entonces hacía un juego entre manos y pies, un juego rítmico. Y a ese tambor le llamaban Nkakwa, Nkakwa, Nkakwa. Nka, tambor, y kwa, madera. Nkakwa, tambor de madera de la zona de los Fante Ashanti, los de habla bantú, Angola, Mozambique, Camerún. Entonces, este tipo de cajón fue achicándose con la finalidad de poderlo transportar a los lugares en los terrenos baldíos, para que ellos puedan darle rienda suelta a su cultura, danzas, canciones y baile, ¿no? Entonces el tamaño del cajón fue achicándose y obviamente en las casas utilizaron las gavetas, las sillas, cucharas, en fin, cualquier objeto que produjera sonido en las manos del africano, pues era un instrumento de percusión, ¿no? Y hemos venido aquí a traerles pues una clase de cajón. Y para la clase de cajón obviamente tenemos que explicar su procedencia. Entonces, cuando ellos utilizan la percusión como sistema de comunicación a distancia, por ejemplo, cuando los congéneres, los que estaban trabajando en las casas, los esclavos que trabajaban en las casas, enviaban algún producto comestible, ropa, etcétera, ayudando a los cimarrones que estaban camuflados en los palenques. Si la ayuda llegaba correcta, no había problemas, entonces la percusión emitía este sonido.
Eso significaba que había llegado con bien, no había problemas. Cuando un esclavo se escapaba, se cimarroneaba y se refugiaba en un palenque o en algún otro sitio donde no lo pudieran encontrar, el resto de las personas, o sea, el resto de los esclavos, celebraban que un hermano se haya liberado y comunicaban de esta forma: eso significaba que un hermano se había liberado. O sea, ellos festejaban. Por eso que fue quedando el nombre de festejo en este tipo de ritmo. Y habían golpes de comunicación como por ejemplo este. Eso significaba prevenido, alerta, algo va a suceder. Y otros golpes como eso era: levántate, despierta, ponte a la lucha, ¿no? Pero la mayoría de estos ritmos se perdieron por el flagelo, cuando la clase dominante se dio cuenta de que ellos se comunicaban por intermedio de la percusión. Le quemaron los tambores. Ahora, este es un sistema de percusión a distancia, se utilizó como comunicación a distancia. Teníamos una forma de comunicar también que era física. La forma física de comunicarse era por intermedio del cabello. Esas trencitas que se hacen, bueno, ahora está de moda, pero las trencitas que las chicas llevaban, eran un mapa de rutas de tránsito para transitar sin ser vistos. Entonces tenemos dos tipos de comunicación, ¿no? La física y la auditiva, la rítmica. Bueno, entonces todo esto con la ayuda de Banquero Rossi, nosotros ya con el grupo Perú Negro hicimos una investigación. Como repito, esta investigación se hizo bajo el auspicio de Banquero Rossi, un magnate de la pesca, que él era muy interesado en que se sepa la cultura afroperuana. Entonces, por intermedio de Banquero Rossi, nosotros hemos ido a distintas partes de Perú donde había la presencia negra, incluyendo el altiplano puneño. Entonces, en estas búsquedas que nosotros hemos hecho en estas investigaciones, hemos conseguido cultores, cantantes, percusionistas, músicos, bailarines, y hemos ido enumerando golpes en cuanto a la percusión. Hemos ido enumerando golpes para juntarlos en una metodología práctica que hoy le vamos a llevar. Esa metodología práctica es el resultado de una investigación que hicimos anteriormente.